porque muchas veces después de un domingo tan grande como lo de semana pasada, pues Satanás empieza a trabajar y viene un bajón. No sé cómo ha sido la semana para vosotros, pero hemos notado la lucha después de un domingo tan impresionante, lo que Dios ha hecho, ¿no? Y también la lluvia y todo lo que puede pasar, ¿no? Suele pasar. Pero espero que habéis venido con ganas para escuchar de su palabra, y vamos a escuchar mucho de su palabra hoy, porque vamos a tratar desde el versículo 33 del capítulo 9 hasta el final del capítulo 10. ¿Estáis preparados? Sí. Bueno, tenemos a José, tenemos a Rocío. ¿Alguien más está preparado? Muy bien, pues algunas más. Pues vamos a hablar hoy del ministerio milagroso de Pedro. Oramos y empezamos. Padre Celestial, gracias por ese día, gracias por la lluvia que tenemos hoy para refrescar la tierra. Gracias por todo lo que hiciste la semana pasada, pero no queremos vivir solamente en las victorias que hemos visto en nuestras vidas como iglesia, sino que queremos seguir adelante. Ayúdanos hoy a estar preparados para hacer lo que tú quieres en nuestras vidas, hacer lo que tú nos mandas a hacer y seguir los pasos que el Espíritu Santo nos está mostrando, para que no quedamos aquí en el pasado, sino que seguimos adelante para hacer algo para ti en este pueblo de 2 Hermanas. Ayúdanos a entender exactamente cómo usaste a este gran hombre Pedro y cómo que tú quieres utilizar a nosotros de una forma igual. No estoy diciendo que vamos a hacer las mismas cosas, pero de la misma forma que estuviste con él a través de tu Espíritu Santo, y que daste tu poder a él a través del Espíritu Santo, tú quieres hacer con nosotros también. Ayúdanos a entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Amén. Para empezar, una pregunta. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios pueda hacer por nosotros? Piénsalo un momento. ¿Cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer para los seres humanos? Hemos visto muchos ejemplos a lo largo de Hechos, ¿no? Hasta este capítulo. Milagros que Dios ha hecho a través de sus trabajadores, Pedro, Juan y otros, ¿no? Pero ¿cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer? Algunos pueden pensar que la curación o la sanación del cuerpo. Hemos visto eso muchas veces, ¿no? En el libro de Hechos, y lo vemos muy a menudo a lo largo del Nuevo Testamento. Otros pueden decir, pues no es la sanación o la curación del cuerpo, sino es el levantar una persona muerta de entre los muertos. Eso pues es impresionante, ¿no? Un milagro increíble, que nosotros no podemos hacer esto, solamente Dios puede hacer esto. Pero ¿sabes lo que creo que es el milagro más importante, el milagro más grande que Dios puede hacer para los seres humanos? Es la salvación del pecador. Es la salvación del pecador. Y es lo que vemos aquí. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es el milagro más importante o grande que Dios puede hacer? Pues la salvación, el precio para hacer ese milagro es mucho más alto que los otros milagros. Porque los milagros para levantar a un muerto de entre los muertos no cuesta nada, solamente hacer el milagro, ¿no? El poder de Dios para hacerlo. Para sanar el cuerpo, lo que vemos, creo que fue el capítulo 2 o 3, no me acuerdo, no, ese 3, cuando Pedro y Juan estaban ahí en el templo, o entrando en el templo, y había ese cojo que estaba ahí, ese mendigo, pidiendo dinero, ¿no? Pues ellos sanaron a este hombre. Esto costó realmente, yo sé que fueron al cárcel después, pero realmente ese milagro no costó nada para hacer, solamente el poder de Dios. Pero ¿sabes lo que costó el milagro de la salvación? Pues la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Es un precio mucho más alto que solamente
utilizar el poder de Dios para hacer una cosa. Pero también trae mejores resultados. Me dices, pues, Pastor Justin, levantar un muerto de entre los muertos es un resultado impresionante. Pero ¿sabes lo que es mejor que solamente tener más vida aquí en la tierra? Es tener vida eterna. Entonces el resultado de la salvación, del milagro de salvación, es mucho mejor que solamente tener más años aquí en la tierra. Y también trae más gloria a Dios. Yo sé que después de ver un cojo andar, ¿no? Después de ver un muerto levantar y saludar a su familia, es impresionante y trae gloria a Dios. Pero la salvación de un pecador es la cosa que trae más gloria a Dios que cualquier otra cosa. Entonces por eso digo, es el milagro más grande que Dios puede hacer. Y aquí en esa parte de Hechos, en Hechos capítulo 9, la última parte, también el capítulo 10, vamos a ver a Pedro participar en los 3 milagros. Él va a sanar a Eneas, él va a levantar a Dorcas de entre los muertos, y él va a llevar el mensaje de la salvación a Cornelio y a su familia. Pues vamos a verlo. Primeramente un gran milagro. Sanando el cuerpo. Un gran milagro sanando el cuerpo. Vamos a ver Hechos 9, versículo 32 a 33. La Biblia nos dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, que es una ciudad en la zona de Samaria, de Cesarea, esa zona, ¿vale? Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. El apóstol Pedro estaba involucrado en un ministerio viajando, ¿no? Muchas veces para predicar el mensaje. Es como un ministerio, creo que el nombre de ese tipo de ministerio es itinerante, es la palabra, que él estaba viajando haciendo cosas en cada ciudad, ¿no? Cuando se encontró visitando a los santos en Lida, una ciudad de la gran parte gentil, de unos 40 kilómetros de Jerusalén, más al oeste de Jerusalén. Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces estamos hablando de Pedro, estamos hablando de otros hermanos también que estaban, que han sido esparcidos por toda la zona, por la persecución, que ellos estaban viajando, y cada vez que entraron en una ciudad o que encontraron gente en la calle, pues anunciaron el Evangelio a ellos. Es posible que el área haya sido evangelizada primero por personas que salieron de Jerusalén por causa de la persecución, o convertidas que fueron convertidos en el día de Pentecostés, pero no sabemos quién fue primero ahí, pero es donde vemos Pedro ahora mismo predicando el Evangelio. Y sin duda podemos decir que Felipe, que era un gran evangelista, como hemos visto antes, también había ministrado ahí. Hechos 8, versículo 40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto, que es una ciudad cerca, un pueblo cerca, y pasando anunciaba el Evangelio. A mí me encanta esa frase: en todas las ciudades. Cuando la Biblia dice en todas las ciudades, tenemos que saber que significa en todas las ciudades, ¿vale? No es como en algunas, no. Que Felipe estaba ahí en esa zona predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y eso es donde vamos a terminar la historia más adelante. Sabemos muy poco sobre este hombre Eneas. ¿Cuántos años tenía? No sabemos. ¿Creía en Jesucristo realmente antes que esa situación? No sabemos. ¿Era judío o gentil? No sabemos tampoco, porque la Biblia no nos enseña esto. Todo lo que Lucas nos dice
es que el hombre había estado paralizado durante 8 años, que estaba en cama 8 años, lo que significa que estaba lisiado e indefenso, que él no podía hacer nada por sí mismo. Un paralítico realmente no puede hacer muchas cosas para sí mismo. Entonces, eso es el estado de ese hombre, lo que sabemos. Pero también era una carga para sí mismo y una carga para los demás, y no había posibilidad de que se recuperara. Él no tenía esa posibilidad. Porque normalmente cuando estás paralizado, ¿es la palabra? Tú eres un paralítico, normalmente no vuelves atrás para coger la habilidad de andar o hacer las cosas. Normalmente no pasa esto. Entonces eso fue el estado de este hombre. El primer milagro que Pedro era la curación del hombre lisiado, como he dicho antes en Hechos capítulo 3. Y ahora ese milagro vamos a verlo repetido. Hechos 9:34 dice: y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. A mí me encantan esas instrucciones. No solamente que, mira, ahora estás sano porque Jesucristo te ha sanado, sino que levántate y sé bien educado y haz tu cama, ¿no? No entiendo por qué Pedro dijo esto, pero a mí me encanta. Y mi hijo, tenéis que fijar en esta parte, ¿vale? Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Me encanta el poder de la palabra de Dios. Porque eso no es la voluntad de Pedro, el deseo de Pedro, que este hombre se levantara, ¿no? Eso fue la voluntad de Dios. Él está diciendo que Jesucristo te ha sanado. El Cristo resucitado, por la autoridad de solamente su nombre, trajo salud perfecta a Eneas. Y si queremos más información, puedes buscarlo en tu tiempo. Hechos 3:6, Hechos 3:16, Hechos 4:10, vemos la misma cosa. Porque en el nombre de Jesucristo esas personas fueron sanadas. La curación fue instantánea. Y el hombre pudo levantarse y hacer su cama. Se convirtió en un milagro andante, ¿no? Este hombre fue andando por todos sus sitios, y la gente que conoció a ese hombre que estaba en la cama 8 años, que no podía andar, ahora están viendo un testimonio andante, un milagro andante. El fin de ese milagro no es la curación o la sanación de este hombre. El fin de este milagro es la salvación de mucha gente en su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Pues miramos al versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón. No solamente en Lida, sino en el pueblo al lado, Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Toda la gente que conoció a ese hombre, toda la gente que le ha visto andar, había una diferencia en este hombre. Antes no podía andar y ahora está andando. Y ahora está comentando contando la historia de lo que pasó, que Jesucristo, no Pedro, sino que Jesucristo le sanó y ahora está en perfecta salud. Entonces, al ver esto, ellos creían en ese Jesucristo. Solo verlo caminar los convenció de que Jesucristo estaba vivo y que necesitaban confiar en él. Si no confiaron antes, cuando Felipe y otros estaban predicando el Evangelio antes en esa ciudad y en esa zona, pues ahora saben muy bien. Si este hombre era paralítico antes y ahora puede andar, y fue Jesucristo que levantó a este hombre de su cama, pues Jesucristo vive y debemos confiar en él. Juan 12, versículo 10 a 11 dice: pero los principales sacerdotes acordaron de dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
a ver lo que pasó con Lázaro, que fue también un milagro, pues no solamente la gente, sino muchos sacerdotes también confiaron en Jesús. Puedes estar seguro de que Pedro hizo mucho más en vida que curar a Eneas. Tan grandioso y útil como fue ese milagro, no era el fin de su trabajo ahí. No era la meta de su trabajo, no era para decirlo en inglés, el gol, ¿no? El propósito de su trabajo. El propósito de su trabajo no era solamente sanar a este hombre, sino a predicar el Evangelio y utilizar a ese milagro para avanzar la causa de Cristo. Él evangelizó, enseñó y alentó a los creyentes y buscó establecer la iglesia en la fe. Tenemos que recordar que Dios va a recibir la gloria en y a través de su iglesia, y la única forma de ser parte de la iglesia es ser un hijo de Dios. Es a través de la salvación. Pues Pedro estaba involucrado en este ministerio de glorificar a Dios, no a través de milagros, sino a través de la salvación de gente. Entonces, un gran milagro. Es impresionante lo que Dios puede hacer, ¿no? Pero ahora vamos a ver un milagro mayor. Entonces, no solamente la sanación de un hombre, sino levantando a un muerto. Levantando a un muerto. Vamos a verlo en Hechos capítulo 9, versículo 36 a 41. Vamos a leerlo juntos, ¿vale? Yo voy a empezar con el versículo 36 y luego vamos en esa dirección, ¿vale? Elizabeth, tú con 37 y vamos así hasta que terminamos con el 41, versículo 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Estaba abundada en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces. Llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Jope es la ciudad moderna de, creo que es Jaffa, ¿no? Jaffa es el nombre. Se encuentra en la costa a unos 16 kilómetros más allá de Lidia. Entonces, está más al oeste de Jerusalén que Lida, ¿vale? La ciudad es importante en la historia de la Biblia como el lugar desde el cual el profeta Jonás se embarcó cuando trató de huir de la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Si quieres buscarlo, pues Jonás 1 a 3, no vamos a mirarlo ahora, pero está ahí. Jonás fue a Jope para evitar ir a los gentiles. Y ahora es interesante porque Pedro en Jope recibió su llamado para ir a los gentiles. A mí me encanta esa como contradicción, ¿no? Esa tensión que la Biblia nos da en esa ciudad. Un sitio donde un hombre de Dios, un profeta, estaba huyendo de Dios, y ahora vemos un discípulo, un predicador, recibir sus instrucciones para ir a ese grupo de gentiles. El relato de Dorcas, levantar de entre los muertos, por parte de Pedro, debe ser comparado con el relato de nuestro Señor Jesucristo cuando Él levantó a la hija de Jairo. Marcos 5, 34 a 43, entonces empezamos con Gedeón, ahí con el versículo 34, y terminamos con el versículo 43 de Marcos. Si quieres buscarlo, pues buscarlo, también ponemos los versículos en la pantalla. Gedeón.
Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entretanto los dijo: ¿por qué alborozáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita, cumi, que está traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le dio de comer. En ambos casos aquí, no solamente en el caso de Pedro, sino también en ese caso de Jesús, las personas fueron expulsadas de la habitación y las palabras pronunciadas son casi idénticas. Jesús dijo Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate, y luego Pedro dijo a Tabita, levántate. Es más o menos igual, ¿no? Y cuando lo ves en el griego también es igual. Jesús tomó a la niña de la mano antes de hablar con ella, porque no tenía miedo de contaminarse ceremonialmente, porque es el Dios, el perfecto Hijo de Dios. Y Pedro tomó a Dorcas de la mano después de que ella levantó. Entonces vemos la palabra similitud, ¿no? Similitud. Similitud, esto. Yo estaba buscando la palabra, gracias por decírmelo. Entonces vemos cosas incomunes entre esos dos relatos. En ambos casos fue el poder de Dios lo que levantó a la persona de la muerte. Porque la persona muerte en sí, ciertamente, no podía ejercer su fe, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la muerte no hay vida. Estamos hablando físicamente aquí en la tierra. No puede ejercer su fe ahora mismo porque está muerto. Ahora ha pasado al mundo espiritual y ya no puede ejercer su fe más. Solamente aquí en la tierra. Otra vez, el enfoque de ese milagro no es el milagro en sí, sino que la gente creyera en Jesús. Es lo que vemos en versículos 42 y 43. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. A mí me encanta cuando dice que ese milagro fue notorio en toda la ciudad, en todo Jope, y muchos que estaban habitando en esa ciudad creyeron en el Señor. El enfoque otra vez no es el milagro, sino es la salvación. Al igual que la curación de Eneas, el evento de Dorcas atrajo mucha atención y resultó en que muchas personas confiaron en el Señor Jesucristo como su Salvador. Durante los muchos días que se demoró en Jope, Pedro aprovechó la oportunidad para fundamentar a estos nuevos creyentes en la verdad, porque él quedó en esa casa de Simón, ¿no? Fundamentar a esos nuevos creyentes en la verdad de la palabra, porque la fe construida solo sobre milagros no es una fe sustancial. Porque necesitamos los milagros de vez en cuando para ver el poder de Dios, para enseñarnos quién es Jesús. Y luego cuando encontramos quién es Jesús, pues luego podemos entender más acerca de lo que Dios dice, cómo nos afecta esa relación con Jesús.
es significativo que Pedro se haya quedado en la casa de un curtidor, porque los curtidores eran considerados inmundos por los rabinos judíos. Vamos a verlo. Levítico 11, versículo 35 a 40. Entonces empezamos con Rocío, con el versículo 35, está ahí en la pantalla. Levítico 11, 35 a 40. Dice, todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán. Son inmundos, y por inmundo los tendréis. 36. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recoge la agua serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Vale, ¿qué tipo de trabajo hacen o hicieron los curtidores? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué? Quitar pella. Ellos tuvieron que tocar y trabajar con los animales muertos, ¿no? ¿Sí o no? Uh-huh. Tuvieron que tratar con sus pieles, ¿no? Es lo que tuvieron que hacer. Entonces, según los judíos, ese tipo de trabajo esa persona es inmundo. No puede entrar en el templo, no puede hacer sacrificio. Él tiene que hacer procesos de limpieza para que él puede realmente entrar. Entonces, eso no es algo sin importancia, porque tenemos que recordar que Simón Pedro es un judío, ¿no? Un judío creyente. Un judío que estaba predicando el evangelio primeramente a los judíos. Eso es su ministerio, podemos decir, más fuerte. Luego estaba predicando a los samaritanos, que son medio judío, medio gentil. Y ahora vemos a él quedar en una casa de un hombre que trabaja de una forma que ese hombre y lo que él hace es inmundo. Entonces vemos que Dios ahora mismo, antes que capítulo 10, que vamos a verlo más adelante, ahora mismo Dios está moviendo a Pedro paso a paso del legalismo judío hacia la libertad de su maravillosa gracia. Porque ahora Pedro es dispuesto a pasar la noche en la casa de un hombre inmundo. Un hombre que está tocando cosas inmundas. Es importante porque luego vamos a ver algo chocante para nosotros y claro, para Pedro y los judíos que estaban con él. Y ahora vamos a ver el mejor milagro. No solamente un gran milagro, no solamente un milagro mayor, sino el mejor milagro, la salvación de los pecadores. En capítulo 10 es fundamental en el libro de Hechos, ya que registra la salvación de los gentiles. No de los samaritanos, sino de los gentiles, los que estaban practicando paganismo totalmente. Pedro abrió la puerta de la fe para los judíos en Hechos 2. Dios utilizó a este hombre para predicar el evangelio en Jerusalén. Y luego también para los samaritanos, Dios también eligió a este hombre predicar en Samaria, en Hechos capítulo 8. Y ahora, él va a ser usado por Dios para traer a los gentiles a la iglesia. Gálatas 3, 27 a 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este evento tuvo lugar unos 10 años después de Pentecostés. Tenemos que entender esto, porque cuando estamos leyendo Hechos, muchas veces pensamos que es un
periodo de tiempo muy cortito. Pero no, estamos hablando de una historia de la primera iglesia y todo lo que pasó para fundamentar esa iglesia. Y los hombres que tuvieron que predicar, las personas que tuvieron que dar testimonio, las personas que tuvieron que ser salvos para fundamentar la iglesia de Dios. ¿Por qué los apóstoles esperaron tanto tiempo de ir, o antes de ir, a los gentiles perdidos? Porque Jesús mismo en Hechos capítulo 1 dijo a ellos, pues vais a ser testigos de mí en todo sitio. No solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra, es lo que dijo Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué esperaron tanto? Dios tiene sus tiempos y sus planes, y no podemos quejarnos de su tiempo y de su plan. Y la transición de los judíos a los samaritanos, a los gentiles, fue algo más gradual. Aunque pensamos que era rápido, porque lo leemos enseguida, ¿no? Fue algo gradual. La lapidación de Esteban y la persecución de la iglesia marcaron la culminación, para decirlo así, la culminación del testimonio de los apóstoles a los judíos. ¿Por qué? Porque estaban ganando a mucha gente en Jerusalén para Dios. Entonces hubo una persecución para controlar a los judíos que no salgan de ese sistema de religión. Entonces el Evangelio se trasladó a los samaritanos por causa de la persecución. Es la forma en que Dios quería avanzar su causa de salvar a la gente. Cuando Dios salvó a Saulo de Tarso, tuvo su enviado, para llamarlo así, su enviado especial a los gentiles. Ahora Él va a usar un judío de judíos, un fariseo de los fariseos, para salir de su nación, para salir de su zona de confort, para salir de su país y predicar el Evangelio a gente que Él un día consideraba que eran perros. Es lo que pensaban los judíos, que los gentiles son perros. Ahora Dios tenía su hombre para empezar el ministerio a predicar a los gentiles. Ahora era el momento de abrir la puerta de la fe a los gentiles y traerlos a la familia de Dios. Hechos 14, 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hubo 4 actos en ese maravilloso drama de lo que vemos aquí. Primeramente vemos la preparación. Vamos a leer esos versículos porque son importantes, ¿vale? Capítulo 10 de Hechos, y vamos a empezar con el versículo 1 y leemos hasta el versículo 22. Vamos a leerlo todos juntos, ¿vale? Entonces, ¿quién leyó el último versículo ahí? ¿Fue Manolo? Vale, entonces, Diego, si tú puedes empezar con el versículo 1 de capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba en él, donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas has subido para memoria delante de ti. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel y hablaba con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a uno detuvo soldado de los que asistían.
a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le pidió una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que había sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntados por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para abrir tus palabras. Muy bien, antes de poder salvar a los gentiles, Dios tuvo que preparar a Pedro y también preparar al que va a recibir ese mensaje para que él pueda escuchar el mensaje. Dios tuvo que hacer una preparación. La salvación es una obra divina de gracia, pero Dios obra a través de los canales, podemos decirlo, humanos. Dios usa a los seres hombres, los seres humanos y mujeres, ¿vale?, para transmitir su mensaje, para realmente predicar el mensaje de la salvación. Los ángeles pueden entregar los mensajes de Dios a los hombres, pero no pueden predicarles el Evangelio. Eso es nuestro trabajo, eso es nuestro privilegio y responsabilidad. Como por ser seres humanos, ser hijos de Dios, nosotros tenemos por responsabilidad y privilegio predicar el Evangelio a los demás. Aquí vemos cuán religiosa puede ser una persona y aún no ser salvo. Tenemos que recordar que Cornelio era un hombre grande en la zona. Era un hombre religioso, un hombre pagano, un hombre gentil, pero vemos lo que dice Dios en su palabra, que era un hombre que estaba orando, que estaba realmente buscando a Dios, como dice aquí, creo que es el versículo 2, que sí, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Me encanta esa palabra, siempre. Él era un hombre muy religioso, pero aunque era religioso, no era creyente, no era hijo de Dios, no era salvo, ¿no? Ciertamente Cornelio fue sincero en su obediencia a la ley de Dios, su ayuno, su generosidad con el pueblo judío. No se le permitió ofrecer sacrificios en el templo porque no podía entrar, por lo que presentó sus oraciones a Dios como sus sacrificios. Salmo 141, 1-2 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. Suba mi oración delante de ti como el incienso, que es una forma de oración.
el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En todos los sentidos era un modelo. Este hombre era un modelo de respetabilidad religiosa, y sin embargo no era un creyente, aunque tenía el respeto del pueblo de dar a ellos y orar. No era creyente. La diferencia entre Cornelio y muchas personas religiosas hoy es esta: sabía que su devoción religiosa no era suficiente para salvarlo. Él sabía de corazón, por esa razón estaba buscando a Dios en la forma que él podía. Muchas personas religiosas de hoy día están satisfechas de que su carácter y sus buenas obras los llevarán al cielo, y no tienen ningún concepto ni de su propio pecado ni de la gracia de Dios. En sus oraciones, Cornelio le estaba pidiendo a Dios que le mostrara el camino de la salvación. Dios envió a un ángel para instruir a Cornelio, y en la forma militar, que este hombre era un militar, ¿no? Cornelio obedeció de inmediato. Inmediatamente él obedeció lo que dijo este ángel. Pero también estaba en otro lugar, en otra ciudad, y él tuvo que estar preparado para predicar el mensaje para este evento. No solamente Cornelio tuvo que estar preparado a escuchar de este ángel y obedecer a Dios, sino que Pedro también. Era un judío ortodoxo toda su vida. Y al estar en la casa de ese Simón, que era curtidor, que era inmundo, ¿no? Dios estaba preparando a él incluso antes de ese evento. Dios tuvo que cambiar su mentalidad. Vamos a verlo. Hechos 10, 14 a 17, la primera parte, como hemos leído. Entonces Pedro dijo: Señor, no, que él no quería hacer lo que Dios estaba diciendo. Dios dijo a él: pues, ¿ves a esos animales de todo tipo? Pues levántate, mata y come. Eso es su sueño. Pero Dios está hablando a él a través de ese sueño para mostrarle: mira, lo que te he dicho que limpio no te llamas común. Es lo que dice ahí en versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Tenemos que recordar que Pedro es un poco duro de cabeza, ¿no? Dios tuvo que hablar con él 3 veces en ese momento para decir: mira, ¿quieres escuchar de lo que quiero decir? ¿Vas a fijar en lo que te estoy diciendo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que creó todo. Yo soy el Dios de la salvación, de que estás predicando. Y ahora me vas a decir que no. Él tuvo que hablar con Pedro 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, Dios tuvo que sacar a Pedro de una mentalidad dominada por divisiones hechas por hombres, y él tenía que traerles hasta un punto de vista en que ve a todos los hombres como Dios los ve. Romanos 11, 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios ve a todos los hombres y mujeres de una forma igual, pecadores. No judío y gentil, no viejo y joven, no, pecador. No limpio, inmundo o común, como vemos aquí, sino que todos necesitan a Jesús. Dios tuvo que preparar a Cornelio para recibir el mensaje porque era un hombre religioso pero perdido, y luego Dios tuvo que preparar a Pedro para predicar a los gentiles. Y también vemos la explicación. Versículo 23 a 33
¿Dónde terminamos? Estamos con Rocío, ¿no? Rocío, ¿tú puedes empezar con el versículo 23? 10:23, ¿no? Sí. Dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjate en eso, ¿puedes repetir ese versículo? Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora a casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. El hecho de que Pedro permitió que los gentiles, estos hombres que estaban ahí, se hospedaran, o que se quedaron ahí para hospedar con Pedro en la misma casa, es otra indicación de que los muros de su corazón estaban derrumbando, ¿no? Que estaban cayendo. Pedro seleccionó a 6 creyentes judíos para que fueran testigos, y eso es 3 veces más que el número oficial necesario. Él quería dejar claro que Dios ha abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pues eligió 6 hombres judíos, creyentes judíos, para ir con él, para ser testigos. Hechos 11, versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Este varón es Cornelio. Tomaría al menos 2 días para cubrir las 30, son más o menos 45-50 kilómetros entre Jope y Cesarea, entre esas 2 ciudades. Cuando Pedro llegó, descubrió que Cornelio había reunido no solamente él, sino a todos sus familiares, a toda su familia, los amigos, para escuchar el mensaje de la vida, de la salvación. Lo más notable en esa sección es la pregunta de Pedro. Vamos a verlo, versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, él hizo ese camino de 2 días sin saber, entre comillas, lo que tenía que hacer. ¿No sabía Pedro que fue ahí para predicar el Evangelio? ¿Qué es su trabajo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de él? Se había olvidado de la comisión que hemos visto en Hechos 1, versículo 8, de que él tenía que ir hasta lo último de la tierra. Hoy podemos mirar hacia atrás para ver todo lo que ha pasado y ver el desarrollo de eventos en la iglesia y entender lo que Dios estaba haciendo. Pero en el momento podría no haber sido tan fácil si hubiéramos estado viviendo en medio de esos eventos. Puede ser complicado ver todo lo que Dios estaba haciendo. Tenemos que recordar, estamos hablando de un tiempo antes de los móviles. Entonces no pudieron recibir noticias en el momento que pasa algo. No, tuvieron que esperar hasta que llega una persona, un mensajero, una carta, lo que sea.
no sabía exactamente lo que estaba pasando. Entonces podía ser un poco complicado a ver lo que Dios estaba haciendo. De hecho, la iglesia en Jerusalén le preguntó a Pedro sobre sus acciones. Es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 11, versículos 1 a 18. Él tenía que dar cuentas o dar testimonio de lo que hizo con los gentiles en la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque todavía están pensando que la salvación es para los judíos. Entonces él tuvo que dar cuentas. Y luego convocó con una conferencia para tratar del lugar de los gentiles en la iglesia en Hechos 15. Vamos a hablar de eso más adelante. Y lo hemos notado cuando estuvimos estudiando Gálatas. ¿Recordamos esto? ¿Alguien recuerda Gálatas? Pues bien, él tuvo que hacer esto. Cornelio luego contó su experiencia, después de escuchar esta pregunta de Pedro. Cornelio contó su experiencia con el ángel, lo que dijo el ángel, y le dijo a Pedro por qué había sido convocado, para decirle a él, a su familia, a sus amigos, cómo podían ser salvos. Es lo que dijo Cornelio. Pues viniste aquí porque Dios me mostró a través de un ángel que tú tienes que venir, o tengo que llamarte para venir a nuestra casa para explicarnos el Evangelio. No estaban interesados en tener una conferencia sobre la religión judía. Eran pecadores perdidos que rogaban que se les dijera cómo ser salvos. Y tenemos que recordar una verdad. Cada vez que un pecador está buscando al Salvador, el Salvador que busca a los pecadores va a encontrar a esa persona. Siempre. Si una persona de verdad, de corazón, está buscando a Dios, cada vez que lo vemos en la Biblia, Dios muestra a sí mismo a él o a ella para que pueda ser salvo. La explicación. Y ahora vamos a ver la proclamación. La proclamación. Versículos 34 a 43. He dicho que tenemos muchos versículos, ¿no? Hechos 10, 34 a 43. Creo que... ¿Quién leo el versículo? ¿Fue tú? Bueno, pues yo voy a empezar con el 34. Bien. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que prediquésemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Paramos ahí. A mí me encanta cómo empieza Pedro después de que Cornelio hizo la explicación del por qué tuvieron que venir. Versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios ha cambiado el corazón de Pedro. En esa preparación que él tuvo que pasar, Dios cambió su corazón. Ahora no estaba mirando a los gentiles como inmundos, sino como necesitados, como él antes de su salvación.
no puede haber fe aparte de la palabra. Y Pedro predicó la palabra. No estamos hablando de la palabra en minúscula, estamos hablando de la palabra en mayúscula, que es un nombre de Jesucristo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios no hace acepción de personas en cuanto a nacionalidad ni raza. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando se trata del pecado y la salvación, no hay diferencia ninguna entre los seres humanos. Romanos 3:22-23, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos nosotros todos necesitados. Necesitamos a Jesucristo. Todos los hombres tienen el mismo Creador. Es lo que vemos en Hechos 17:26. Y todos los hombres necesitan el mismo Salvador. Es lo que hemos visto en Hechos 4, versículo 12. Luego Pedro, después de hablar de lo que estaba pensando, él resumió la historia de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él contó lo que Jesús hizo en esta tierra, lo que él hizo en su muerte y lo que él hizo en su resurrección. Como en sus sermones anteriores, Pedro culpó de la crucifixión a los líderes judíos, que estaban diciendo que los religiosos mataron a Jesús. Y tenemos que recordar que Cornelio es un hombre religioso, ¿no? Es un hombre que estaba dando siempre al pueblo, siempre orando a Dios, ¿no? Un hombre religioso que estaba confiando en lo que hace con su vida, pero sabía que eso no era suficiente. Y ahora Pedro está diciendo que era gente como tú, Cornelio, quien mató a Jesús. Después de haber terminado esa recitación de la base histórica del mensaje del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, Pedro anunció las buenas noticias. Y los vemos en el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No es algo de Pedro, no es algo de los judíos, es algo de Jesucristo. Y todos que creen en Él recibirán perdón de pecados. Los oyentes se aferraron a esas palabras. Todos los las aplicaron a sí mismos y creyeron en Jesucristo y fueron salvos. A mí me encanta. Pedro no estaba ahí para predicar su fama, ¿no? ¿Recuerdas? Yo era el hombre que estaba en el templo con Juan y hicimos esto con ese paralítico, con este cojo, con ese mendigo, con cualquier persona. ¿Recuerdas lo que he hecho en Jope? Levantar a Dorcas, ¿no? ¿Recuerdas lo que pasó en Lida cuando yo sanó también? No, él estaba hablando de Jesús. Hablando de la única persona quien tenía poder para salvar a los pecadores. Él sabía que todos los milagros que él tuvo parte no fueron para dar gloria a él, sino para traer gloria a Jesús, a Dios, para que los demás que estaban ahí mirando a lo que Dios hace a través de un hombre, se llama Pedro, que ellos pueden confiar en Jesús. Eso fue el fin, el propósito. Y aquí en ese momento, Pedro no tuvo tiempo para hablar de sí mismo, sino que tuvo tiempo para hablar de Jesús. Y luego vemos la última cosa, el perdón. Versículo 44 a 48. Rocío, ¿tú puedes leer 44? Y terminamos con el capítulo. Sí. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro estaba comenzando su mensaje cuando su congregación creyó y el Espíritu Santo interrumpió a la reunión. Ojalá que esto pase hoy día, ¿no? Que de repente después de empezar el mensaje, pues el Espíritu Santo realmente coge a nosotros y no podemos continuar con el mensaje, porque estamos aquí alabando a Dios, celebrando Dios en nosotros. Hechos 11, versículo 15, Pedro, cuando estaba hablando con el concilio ahí en Jerusalén, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Estaba hablando de Pentecostés, a ese grupo de judíos que estaban ahí. Mira, era maravilloso, ¿no? Un momento maravilloso, que yo estaba predicando, pero no estaba enfadado, que no podía seguir con su mensaje, porque en medio de su mensaje, los que estaban oyendo el mensaje no tuvieron que esperar hasta el final. Creyeron en Jesús y luego recibieron el Espíritu Santo en ese mismo momento, y luego fueron bautizados en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo estaba dando testimonio a los 6 judíos que estaban ahí en ese momento, aunque eran creyentes antes, pero el Espíritu Santo estaba dando testimonio a ellos en el Espíritu que estaban en ellos, perdón. Los 6 judíos que estaban presentes, de que esos gentiles verdaderamente habían nacido de nuevo. Había creencia, había confianza, había fe en su corazón puesta en Jesús. Estos hombres no habían visto la visión con Pedro, no han visto lo que Dios estaba enseñando a él con los animales ahí. Y debían comprender que los gentiles ahora estaban iguales, como los judíos. Que no había diferencia, como hemos hablado, que ahora ellos también pueden recibir Jesucristo y el Espíritu Santo igual que los judíos. No había diferencia. Fue un evento paralelo a Pentecostés. El mismo Espíritu que había venido sobre los creyentes judíos, ahora había venido sobre los gentiles. Como hemos leído el versículo 15, el versículo de capítulo 11, vamos a leer 15 hasta 17. Hechos 11, 15 a 17 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Pedro está diciendo: ¿quién soy yo para decir que Dios ha equivocado? No solamente para los judíos, sino es para todos los seres humanos. No es de extrañar que los hombres estuvieron asombrados. En ese momento, estos judíos que estaban ahí en esa reunión, viendo lo que estaba pasando con los gentiles, no pudieron creer lo que estaba pasando. Estaban recordando de Pentecostés. Es lo que pasó con nosotros. Entonces, ellos son como nosotros, aunque antes de su salvación creyeron o pensaron que eran perros, como he dicho antes, los gentiles. Con este evento, el periodo de transición en la historia temprana de la Iglesia llega a su fin. Ahora vemos que no vamos a ver tanto transición, sino que Dios va a fundamentar su Iglesia.
y lo vamos a ver a través del ministerio de Pablo. Los creyentes entre los judíos, los samaritanos y los gentiles han recibido el Espíritu Santo de Dios y estaban unidos en el cuerpo de Cristo. Estaban unidos en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No estamos hablando de un bautismo literal, estamos hablando del bautismo espiritual, que es lo que recibimos cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Yo sé que antes que este capítulo, o antes que capítulo 11, vemos algo diferente, porque es cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, es cuando vino el Espíritu Santo para morar en los hombres. Es una transición. Y si quieres hablar conmigo acerca de esto más, pues podemos hablar en una conversación. Pero ahora vamos a ver algo diferente. El Espíritu Santo viene en el momento de la salvación. Es lo que vemos a lo largo de las epístolas, después de Hechos. Pedro se demoró en Cesarea y ayudó a fundamentar a estos nuevos creyentes en esa ciudad en la verdad de la palabra de Dios. Toda esta experiencia es una ilustración de la comisión de Mateo 28, versículos 19 a 20. Creo que lo sabemos, no voy a leerlo. Pedro fue a donde Dios le envió e hizo discípulos de todos los que estaban en su camino. Luego los bautizó y les enseñó la palabra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Esa misma comisión se aplica a la iglesia hoy día. Y nosotros, la semana que viene, vamos a enfocarnos un poco en esto. No vamos a hacer un domingo de misiones como normalmente lo hacemos en noviembre, ¿no? Pero vamos a esperar a tener un misionero en la primavera para realmente enfocarnos. Pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la misión de la iglesia. Realmente la comisión de ir por todas partes predicando el Evangelio, haciendo discípulos en cada sitio. Pero no es solamente una cosa que tiene que hacer la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un sitio. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es, o son, podemos decir, es nosotros. La iglesia es un organismo de gente. Somos la iglesia. Entonces, si la iglesia tiene la comisión de hacer como Pedro, predicar el Evangelio en todo sitio, esto implica que cada persona que es parte de la iglesia de Dios, que es un hijo de Dios, también tiene la misma comisión de compartir el Evangelio de Dios. Yo no sé qué piensas o cuál de los milagros piensas que es el mejor milagro que Dios puede hacer con los hombres, pero creo que lo hemos dejado bastante claro. Que todo milagro que no sea la salvación de la gente está enfocado en mostrar a la gente su necesidad de ser salvo. El fin de cada milagro, si haces un estudio en la Biblia, el fin de cada milagro es la salvación de mucha gente. Y aquí vemos Pedro involucrado en hacer o ser parte del mejor milagro que Dios podía hacer con los hombres. Es salvar a la gente de sus pecados. Y yo no sé si tienes, confort o estás cómodo en compartir tu fe con los demás.
Pero quiero decir una cosa. Aunque no estás cómodo, es algo que debes hacer. Silencio. Yo sé que muchas veces no hablamos de los deberes como creyentes, ¿no? No estamos hablando de debes hacerlo para merecer la salvación, no. En ninguna forma. Yo digo que debemos hacerlo no porque dudamos o que tenemos duda con Dios, que tenemos que repagar a Dios, ¿no? Por lo que nos ha dado. Pero debemos compartir el Evangelio con los demás porque amamos a Dios. Y su amor para nosotros era tan fuerte que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Creo que eso fue incómodo, ¿no? Mandar a su Hijo para morir, ¿no? Eso fue incómodo. Fue incómodo para Jesús, hasta que en el jardín estaba hablando con su Padre, pues si hay otra forma, pero si no, pues tu voluntad sea hecha en mí, ¿no? No sé si exactamente lo que ha dicho, pero lo que estaba diciendo a su Padre. Eso fue incómodo, ¿no? Pero nosotros, cuando estamos incómodos, pues utilizamos eso como excusa para no compartir lo que debemos compartir. Debemos amar a Dios tanto que podemos superar nuestra incomodidad para compartir con una persona lo que Dios ha hecho por nosotros. Como una iglesia y como miembros o asistentes de la iglesia, miembros de la familia de Dios, pues espero que todos vosotros estáis involucrados en el mejor milagro que Dios pueda hacer en este mundo: salvar a los pecadores, predicar el perdón de pecado para los que tienen que escuchar. ¿Sabes lo que pasa con nosotros? Aunque ya hemos recibido ese mensaje, ya hemos sido creyentes, pues a través de predicar ese mensaje, compartirlo con los demás, ¿sabes lo que estamos haciendo para nosotros mismos? Recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos refrescando, ¿no?, el sacrificio de Jesús para nosotros, recordando nuestra propia salvación. Y nunca debemos estar hartos de lo que Dios hizo por nosotros. Y con esto seguimos el patrón de continuamente predicar, evangelizar, compartir todo esto. No solamente un domingo en un año cuando invitamos a nuestros familiares, compañeros para escuchar el mensaje, pues podemos invitar a ellos cada día, en el trabajo, en la casa, en la calle. No solamente en ese lugar, sino en cada sitio, aquí en ese pueblo, en ese día, en donde sea. Debemos estar preparados para compartir. Vamos a orar. Padre, sea gracias.